Bienvenidos a Hechos 29. Seguimos con la serie del don de profecía y hoy estaremos viendo el don de palabra de sabiduría. Como recordarán, la semana pasada vimos el don de conocimiento y hoy el don de sabiduría. Estos dones van muy relacionados. Esta mañana yo miraba desde la ventana de mi cuarto, hay unos árboles y ahí yo veía las ramas cómo se entrelazan y así realmente es como sucede en los dones, ¿verdad? Se entrelazan y se apoyan unas a otras porque hay unas ramas que deberían estar colgando hasta abajo pero siguen arriba porque otras ramas la mantienen apoyadas. Entonces así es con los dones, se entrelazan, se apoyan uno a otro y a veces hay líneas muy finas para distinguir entre uno y otro. Sin embargo, son dones diferentes. Voy a empezar diciendo lo que no es la palabra de sabiduría. Y la razón por la que quiero hacerlo es porque estos dones, estos tres dones revelatorios, dones de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento de espíritu, se mencionan en la Biblia solamente una vez. Eso lo hace difícil de saber específicamente qué es. Y para mí la palabra de conocimiento es bien clarita porque se ve así muchas veces y muy claro, y el discernimiento de espíritus también vamos a ver, pero la palabra de sabiduría no encontré mucho y también busqué en fuentes extrabíblicas y lo que encontré, fíjense que lo que encontré fue que lo confunden. Muchas personas confunden la palabra de sabiduría con la palabra de conocimiento y hablan de la palabra de sabiduría como si fuera palabra de conocimiento, pero no es así. Son dos cosas diferentes y yo las quiero aclarar esta vez. Y lo que me gusta es que en español está traducido clarito como está en griego también. Es exactamente palabra de conocimiento. Muchas Biblias en español dicen ciencia, pero yo usé en el programa pasado la explicación. Estuve explicando por qué a mí me gusta más palabra de conocimiento, porque se trata de un conocimiento obvio, ¿verdad? Y la palabra de sabiduría igual tiene que ver con sabiduría. No creo que podemos andar dándole tantas vueltas porque se refiere a eso. Entonces voy a hablar lo que no es para que no hayan confusiones, porque algunas personas tal vez están confundidas o si ustedes se informan, tratan de informarse, van a encontrar información que en mi opinión no es la correcta. Lo primero que no es inteligencia especial. No se trata de inteligencia. Inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes. Tampoco es una habilidad especial para hacer algo. Eso cae en otros dones, pero no en este don de palabra de sabiduría. Tampoco es una palabra de conocimiento, como decía, los confunden y algunos definen la palabra de sabiduría como si están definiendo la palabra de conocimiento, pero no es una palabra de conocimiento, es diferente. Tampoco es la habilidad de enseñar ni aconsejar debidamente, ¿verdad? Porque algunos dirán, el don de palabra de sabiduría es el don de enseñar correctamente o es el don de dar consejos apropiadamente. Tampoco es eso. Lo que yo voy a decir, por supuesto, es mi opinión después de haber estudiado el tema, después de haber indagado. Entonces ustedes pueden decidir estar de acuerdo conmigo o no, pero yo presento aquí mi posición, lo que yo pienso que es. Y voy a estar leyendo. Para mí la palabra de sabiduría es una revelación del Espíritu Santo, la cual viene de forma sobrenatural. Subrayemos esa palabra sobrenatural porque no es un conocimiento humano, no es una sabiduría humana, sino viene de forma sobrenatural para ayudarnos en situaciones específicas. Y como su nombre lo indica, tiene que ver con palabras que se emiten o se escuchan. Y este escuchar puede ser con los oídos humanos o con los oídos espirituales. Entonces, por eso yo no pienso que palabra de sabiduría es una persona sabia. El don de palabra de sabiduría se refiere a una persona sabia, porque son palabras que se escuchan o que se emiten, ¿verdad? Y voy a explicar cuando dé los ejemplos, cuándo son tiempos que se emiten o cuando se escuchan.
cuando son situaciones, cuando se emiten o cuando se escuchan. En mi opinión, este don puede venir de diferentes formas y con diferentes propósitos. Vamos a ver algunos de las diferentes formas y algunas de las diferentes formas y algunos de los diferentes propósitos. Disculpen que me confundo a veces con el masculino y el femenino, con el plural y el singular en español, porque como les decía, vivo en otro ambiente y en nuestra casa también se habla, se toma mucho de la lengua africana y esta no tiene diferencia entre son y es. Y ya tantos años que el cerebro está así condicionado, entonces a veces yo me confundo, ¿verdad? Entonces, por favor, acepten mis disculpas con esto. Bueno, veamos los propósitos. Yo encuentro por lo menos cuatro propósitos del don de palabra de sabiduría. 1. Darnos directrices para aplicar una palabra de conocimiento que se ha recibido. Este es uno de los propósitos que yo veo en la Biblia. Les voy a dar ejemplos. Un ejemplo es el de José, cuando interpreta el sueño del faraón. José interpreta el sueño del faraón. Cuando él lo hace, recibe conocimiento o ciencia, como le quieran llamar, de parte del Espíritu Santo, porque él recibió esta información que no la pudo haber sabido de ninguna otra forma. Entonces recibió una palabra de conocimiento. Inmediatamente después de dar la palabra de conocimiento, él da una palabra de sabiduría, cuando le dice al faraón lo que debe hacer. Entonces, para mí eso es la sabiduría, como ponerle patitas a la información que se ha recibido para ir y hacer, realizar acciones que ayuden en los casos que se están tratando, ¿verdad? Entonces tenemos ese ejemplo. Cuando les decía, cuando José interpretó el sueño, recibió una palabra de conocimiento. Cuando él dijo lo que debía de hacerse para solucionar el problema que venía, que era la hambruna, esa era una palabra de sabiduría, ¿verdad? Conocimiento, la información, sabiduría, los pasos que se dan para solucionar un problema. Igual podemos decir en el caso de Daniel, es lo mismo. Cuando Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor, qué palabra tan larga, ¿verdad? Cuando le interpretó el sueño, Daniel dijo al rey, ¿verdad? Ahora haz esto, esto y esto. Ahora tú tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios, porque el problema de Nabucodonosor era su altanería. Y tenía que humillarse. Y Daniel le dijo cómo debía humillarse, pero él no quiso escuchar. Esos ejemplos, el ejemplo de José lo tenemos en Génesis 4:33 al 36 y el de Daniel en 4:27. El mismo se parece a lo de José porque también interpretó un sueño y ahora estaba diciendo qué hacer. Lamentablemente Nabucodonosor no obedeció. Faraón obedeció y salvó la nación, no solo la nación, sino mucha gente en aquel tiempo. Mientras que Nabucodonosor no obedeció, le cayó el juicio. Él tuvo que esperar que le cayera un juicio para obedecer. Lamentablemente eso sucede muchas veces aquí también, ¿verdad? Yo en una ocasión recibí una palabra para una iglesia determinada y fui con los pastores y les hablé. Era una palabra de conocimiento conectada con una palabra de sabiduría. El Señor estaba revelando algo y esta forma como yo la recibí, como les digo, se recibe de diferentes formas. Yo la recibí por medio de la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Por medio de la Biblia. Fui con el pasaje que el Señor me había dado y también con los pasos que yo sentí en mi corazón que Él estaba dando para avanzar o tratar la situación que se estaba viviendo en esa iglesia. Y fui y el pastor me dijo, mira, muchos han pasado por esta oficina y se han sentado en esa silla donde tú estás sentada, diciéndome cosas parecidas a las que tú me estás diciendo ahora. ¿Y sabes qué? Me dice, todos ellos se han ido del pueblo. Esa fue su respuesta. No hubo una respuesta positiva.
para hacer la historia corta, a los año y medio o 2 años, esta iglesia estaba casi cerrándose. Gracias a Dios no se cerró, porque es la obra de Dios y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Pero la membresía se vino hasta el suelo. Y yo pienso que estos pastores recibieron un juicio. Cuando digo pastores, son una pareja, ¿verdad? Porque no fue que porque yo fui y yo fui la que llevé la palabra. Eso no es lo importante, porque el instrumento que Dios usa no es lo importante. Lo importante es el mensaje que se lleva. Entonces no escucharon, y lamentablemente tal vez yo fui la última persona que Dios mandó con el mismo mensaje, porque Él mismo me lo dijo, ¿verdad? Aquí han pasado y se han sentado en esa silla donde tú estás y han dicho lo mismo, pero no quiso escuchar. Entonces juicio cayó sobre esa iglesia, tristemente, no sobre la iglesia solamente, ¿verdad?, sino sobre los líderes, porque al año y medio o 2 años estos pastores estaban yendo de ese pueblo y se estaban yendo humillados. Dios estaba mandando una estrategia para la iglesia, no solo para la iglesia, sino para el pueblo completo. Estrategia para alcanzar almas, estrategia para hacer crecer la iglesia, no solo en números, sino también en calidad de cristianos, ¿verdad? Y lamentablemente sucedió lo opuesto. Pero estamos gozosos, yo estoy contenta de ver cómo realmente el trabajo del Señor no se estorba, realmente no se estorba, porque no depende del hombre, ¿verdad? Él tiene muchos instrumentos, pero los que somos bendecidos o salimos perdiendo somos nosotros los seres humanos, los que no obedecemos. Bueno, voy en el segundo video para la segunda parte, ¿ok?